Pónelo a Vladimir Peña, que responde las preguntas que se le hacen con relación a las declaraciones de don Carlos Romero. El gobierno nacional ha ido en estas 2 semanas cambiando sistemáticamente las excusas para posponer el pacto fiscal. Hoy hemos recibido la carta del ministro de Gobierno en representación del presidente del Estado respecto al tema de la petición del gobernador Rubén Costas de iniciar el debate sobre el tema del pacto fiscal. Y básicamente los argumentos que pone el señor Romero son: supuestamente no estarían los datos oficiales finales del censo nacional, lo cual imposibilitaría el tratamiento del censo, que es lo mismo que ha dicho el vicepresidente del Estado y algunos ministros. Y acá nosotros queremos demostrarle sobre lo que dice el gobierno nacional. Todos estamos ya convencidos que la disposición transitoria séptima, si no me equivoco, la Ley Marco de Autonomía, establece que después de 6 meses de publicados los datos oficiales, debe haber una propuesta de pacto fiscal para iniciar el debate por las vías correspondientes que establece la propia ley. Nosotros le mandamos una carta al presidente exigiendo el cumplimiento de esta ley. El gobierno dijo: no hay un decreto supremo. Acá está el decreto supremo 1672, el decreto supremo que, en base a los resultados finales oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda, redistribuye los recursos y es firmado por el presidente del Estado. Este decreto fue emitido el 31 de julio del año pasado. Y también acá, para que conozca el ministro Romero, dice: no hay resultados oficiales. De acuerdo a las normas, a las leyes que establecen los censos nacionales, dice que el Instituto Nacional de Estadística debe publicar los resultados oficiales del censo. Y aquí está la resolución administrativa número 78/2013 del 30 de julio del 2013, en la cual el Instituto Nacional de Estadística dice lo siguiente en su resolución. Artículo primero: aprobar la publicación de los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, mismos que se encuentran anexos a la presente resolución. Entonces ya tenemos la resolución del Instituto Nacional de Estadística, por una parte, que aprueba los resultados oficiales, que publica los resultados oficiales del censo, y por otra parte tenemos el decreto supremo emitido por el propio presidente 1672, que ya empieza a distribuir, a asignar los recursos en función a esta resolución del censo oficial. Entonces, el primer argumento del gobierno nacional, del presidente, del vicepresidente, de los ministros, de que no están todos los resultados oficiales y que faltaría, está totalmente demostrado que es falso y que están las normas emitidas por ellos mismos. Segundo, sobre el tema de la ejecución del pacto fiscal. El ministro Carlos Romero confunde. Lo que nosotros hemos pedido es el cumplimiento de la disposición transitoria y que se inicie el debate del pacto fiscal. Y para eso el gobierno nacional, a través del Servicio Estatal de Autonomía, debió presentarnos ya la propuesta de pacto fiscal. Se ha cumplido, están atrasados con 5 o 6 días del plazo que tenían de acuerdo a la ley. No lo han hecho. Si no tienen propuestas, nosotros les hemos dicho que empecemos el debate sobre la propuesta presentada por el gobernador de Santa Cruz. Segundo, sobre el tema de que esto se va a electoralizar. Quienes están electoralizando es el gobierno del MAS, son ellos los que están electoralizando el pacto fiscal. No es una demanda de hoy en tiempos electorales del gobernador Rubén Costas, ni la ha hecho porque es candidato a la presidencia del Estado. El gobernador Rubén Costas, y ustedes tienen ahí los documentos, las constancias periodísticas, viene con el tema del pacto fiscal desde el año 2010. El 2010 fue el primer año que el gobernador de Santa Cruz planteó el tema del pacto fiscal y lo hicimos en el Parlamento Nacional. Y después la hemos reiterado en septiembre del año pasado. Entonces esto demuestra claramente que el gobierno no quiere el debate del pacto fiscal. No confunda, señor Romero, el inicio del debate del pacto fiscal con la conclusión o la ejecución del pacto fiscal. Nosotros queremos que se inicie el debate. Si el gobierno ha incumplido la ley y no tiene propuesta, empecemos a debatir con la propuesta del gobernador de Santa Cruz. Nosotros, lo otro creo que no tiene ninguna otra aseveración, sino más bien muestra que el MAS quiere politizar este tema,
cuando ya mete otras cuestiones ajenas al pacto fiscal, como el tema de la adecuación del estatuto. Ellos mismos saben, fíjense ustedes cuánto cinismo en esto. Antes desconocían la autonomía, desconocieron el estatuto, nos enjuician por el estatuto y ahora piden que el estatuto se adecue a la Constitución y ponen como pretexto la no adecuación para postergar el tema del pacto fiscal. Totalmente falso. Primero, que no hay ningún plazo para adecuar el estatuto. Segundo, que la Asamblea Legislativa del Departamento de Santa Cruz está haciendo un trabajo responsable para adecuar el estatuto a la Constitución Política del Estado, cumpliendo con el mandato constitucional. Y ya la bancada demócrata, la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa Departamental, ha presentado el año pasado una propuesta de estatuto que está en debate, una propuesta de adecuación que incluso supera el estatuto que teníamos. Y esperemos que el MAS tenga un comportamiento ético, un comportamiento que vaya conforme a los intereses del pueblo cruceño y aporte al debate de la adecuación del estatuto, porque si bien es cierto que la bancada demócrata es mayoritaria, la bancada demócrata por sí sola en la Asamblea Legislativa Departamental no tiene los 2/3 suficientes para aprobar la adecuación del estatuto y se necesita de las otras fuerzas políticas. Y el MAS constantemente ha entorpecido, incluso con asambleístas tirando piedras hacia los ciudadanos. Entonces, pero ellos lo que quieren es eso, desviarnos del tema central. El tema central es: el gobierno ha incumplido la ley marco de autonomía, el gobierno nacional no quiere discutir un pacto fiscal, rehúye al debate del pacto fiscal y por lo tanto nosotros, ya teniendo la respuesta del presidente, la negativa del presidente del Estado a cumplir la ley marco de autonomía, la próxima semana demandaremos ante el Tribunal Constitucional el cumplimiento de la ley marco de autonomía para que a través de la justicia constitucional se obligue al gobierno nacional a cumplir la ley marco de autonomía y a empezar el debate nacional para encontrar un gran acuerdo sobre el pacto fiscal en Bolivia. Había sabido hablar fuerte Vladimir Peña. Uno lee aquí este trabajo elaborado en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, que dice: Decreto Supremo 1672, Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, y dice: artículo único, la información sobre población obtenida en el Censo Nacional de Población de Vivienda 2012, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que en anexo forman parte del presente Decreto Supremo, constituyen la información oficial sobre la población del Estado Plurinacional de Bolivia y el factor de distribución correspondiente para la distribución y asignación de recursos de coparticipación tributaria y otros impuestos de acuerdo a normativa vigente. Una de dos: o mandan esto a la mierda o lo cumplen. No hay razón ni motivo para decir no, los estatutos no están cumplidos. Yo no comparto con don Vladimir Peña que el estatuto está siendo trabajado de manera responsable. La brigada parlamentaria o asambleísta de los Verdes, ahora Movimiento Demócrata Social, se aplazó de lado a lado con el estatuto autonómico. Carnavalearon con el estatuto autonómico y andaban como Juana la Loca con el cadáver de Felipe el Hermoso por todo Santa Cruz. Esta era en España, nosotros aquí en Santa Cruz. Hemos sido muy críticos y no se ha trabajado responsablemente y están pagando las consecuencias. Están pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de ese famoso TURS que le costó al departamento 2 millones de bolivianos. Eso no lo vamos a pasar por alto, ni vamos a decir que efectivamente están trabajando. No es cierto. Si hoy tienen otra posición, si hoy asumen otro desafío, si hoy creen en otras cosas, 2 pesos aparte. Si hoy están dispuestos a pelear por el cumplimiento del estatuto y de la ley de autonomía y todas esas cosas, me parece muy bien. Si están dispuestos a pelear por el pacto fiscal, me parece excelente. El ministro Romero no tiene para nada razón en lo que está diciendo.
No hay una condición sine qua non de que la distribución de recursos esté ligada, de recursos del gobierno nacional al gobierno a los gobiernos departamentales o a las entidades autónomas del país. No hay una condición que diga, señores, si no tienen estatutos no les podemos repartir, porque si no estuvieran malversando fondos, porque se está haciendo en este momento una repartida. Aquí tenemos cuáles son las competencias que la Constitución le entrega o le destina a cada uno de los departamentos. En ningún lado dice este estará indexado o será de cumplimiento previo. No dice absolutamente nada. Dice podrá hacer su estatuto en el artículo 300. No es chiste. Artículo 300. Son competencia exclusiva elaborar su estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley. ¿Dónde está la condición? Tercera excusa. Y si siguen así, puta que se van a aplazar feo. Mierda que se van a aplazar feo los del gobierno. Hay que ver si a nivel departamental hay la fuerza para salir a pelear esto. Si no, yo les garantizo, si esta no la pelean como debe, olvídense del pacto fiscal hasta la próxima elección, cuando el gobierno determine que es tiempo de distribuir para seguir quedándose con el poder, aunque luego esa plata no llegue a ningún lado. Se los garantizo. La ventaja, que depende de los que están en función de gobierno, nacional, departamental, municipal, lo que ustedes quieren. La ventaja es que depende de ellos, el cómo lo hagan o el cómo no lo hagan, el cómo lo peleen y el cómo lo nieguen los otros. La historia va a ser la que, y el tiempo son los que nos van a dar la razón. Yo personalmente creo que hay que pelear.